Muy bien, estimados hermanos, pues continuamos con nuestro programa. En el primer segmento decíamos que el padre Amatuli considera que cada católico debe conocer su fe para vivirla y estar capacitado para defenderla ante cualquier ataque. Y este es digamos así, el fundamento de reanimar la apologética que en los siglos primeros del cristianismo dio tanto bien a la iglesia. Hoy es necesario nuevamente reactivarla, esta apologética, para poder fortalecer la fe del católico. Pensar hoy en día en preservar nuestra fe, como decíamos en el bloque pasado, construyendo murallas, acudiendo a apoyos externos, ya no tiene sentido. Ya no es posible esto, ya no es posible confiar en estas estructuras de protección. De ahí la importancia de empezar a formar comunidades católicas realmente convencidas, practicantes y comprometidas con el destino de la iglesia y la sociedad entera. Fíjense, queridos hermanos, que en esto he venido meditando a raíz de los últimos 2 o 3 años. El Señor te va llevando por caminos que tú ni siquiera imaginabas. Les cuento un poquito mi experiencia. He tenido ya la gracia de vivir 21 años en la familia misionera Apóstoles de la Palabra. Y al inicio empecé como apologeta, defendiendo nuestra fe a capa y espada. Después tuve la oportunidad de ir 6 años a México a estudiar con el padre Flaviano Amatuli Valente y otros sacerdotes muy preparados, como el padre Octavio Díaz Villagrana, el padre Martín Solórzano, y de compartir tiempo con otros hermanos que ahora ya son sacerdotes, ¿verdad? Como el padre Jorge Luis Arazúa Campa, como el padre Mayolo, el padre Jaime, el padre Manuel Cueto, muchos seminaristas. Pero en ese tiempo, en esa época, fui desarrollando la intuición de que lo que el padre Amatuli quería para la iglesia era algo más allá que la Biblia, que meter la Biblia, que usar la apologética. Fui comprendiendo que lo que el padre quería para la iglesia era un cambio a nivel pastoral, una renovación integral de la Santa Madre Iglesia. Ahora que el padre Amatuli ha partido al cielo, he ido comprendiendo que estos cambios que el padre Amatuli propone van a ser llevados adelante por gente que esté convertida al Señor. No puede haber conversión pastoral si antes no hay una conversión personal. La iglesia ciertamente necesita renovarse pastoralmente hablando, pero si los pastores son los que se están apacentando a sí mismos en lugar de apacentar al rebaño, ¿qué cambios van a hacer ellos? Y los mismos laicos, si estamos adormecidos, si estamos distraídos en tantas cosas, si no nos metemos a la vida espiritual, si nos dejamos llevar solamente por lo que nuestros pastores nos dicen, y muchas veces les repito, los pastores no están, digamos, centrados en la evangelización, están dispersos. Ojalá que esta pandemia del coronavirus ayude a tantos pastores que han caído en un activismo tremendo, que han caído en una dispersión tremenda de su pastoral, que se han distraído con tantas cosas, con construcciones, se distraen con tantos servicios que a veces ellos mismos se van poniendo, tantos compromisos que ellos mismos van adquiriendo, y se olvidan de lo esencial que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. No es bueno que nosotros, dicen los apóstoles, nos distraigamos en tantas cosas, en el servicio, en la atención a las mesas, y descuidemos la oración y la predicación. Son dos cosas esenciales que jamás los pastores de almas deben de olvidar: la oración y la predicación. Creo que a veces, estimados hermanos, se nos olvida, no solamente a los pastores, también a nosotros, en especial a los apóstoles de la palabra. Creo que hemos caído en un activismo tremendo que a veces nos impide dedicarnos más tiempo a la contemplación. Pues bien, queridos hermanos, la intuición que yo he ido desarrollando es lo que aquí el padre Amatuli dice: para formar católicos comprometidos, convencidos, practicantes, se necesitan comunidades católicas. Hay que formar
comunidades católicas. Y esto es un proceso, hermanos. Lo primero que el católico debe recibir es el querigma, es decir, el anuncio gozoso de Jesucristo como Salvador personal. Aceptar a Cristo como mi único Señor, como mi único Salvador. Es tiempo de quitarle este estandarte a las sectas protestantes. ¿Cuántas veces he escuchado testimonios de católicos, incluso comprometidos, católicos que estaban en grupos, coordinadores, catequistas, ministros de la comunión, que estaban ahí, sacristanes, que estaban ahí a la orden del sacerdote, chofer del sacerdote, la cocinera del sacerdote, que ya no son católicas, que ya no son católicos. Y el primer argumento que muchos de ellos esgrimen es: cuando yo era católico era un pecador, ahora que ya me entregué a Cristo, ahora sí ya conocí la luz. ¿Qué pasó aquí? Si eran católicos de misa, eran católicos con sacramentos, entonces no tuvieron esta experiencia de Dios. La experiencia de Dios debiera de darse desde la misma, desde el encuentro con los sacramentos, desde la Eucaristía, la primera comunión, desde la confirmación. Eso sería lo ideal. Pero si esto no se logra, que repito, este es un vacío también, atención catequistas, atención encargados de la catequesis, los niños no están teniendo un encuentro personal con Cristo. Estamos haciendo, diría el padre Amatuli, payasadas. Por eso los niños, cuando terminan su primera comunión, ya no regresan a la iglesia. ¿Cuántos niños abandonan después de recibir su primera comunión las asambleas dominicales? Mientras están en el catecismo, asisten. Una vez que se termina el catecismo, que reciben la primera comunión, ya no se aparecen hasta el siguiente sacramento, que es la confirmación. Y como le dice mi querido padre Octavio Díaz Villagrana, se confirman para confirmar que ya no van a asistir a la iglesia. Esto es lamentable, esto es cuestionante. Por eso urge formar mejor a los niños en el catecismo. Pero mientras no llegan estos cambios, lo que nos queda es empezar a formar comunidades católicas realmente convencidas, practicantes y comprometidas. Estas comunidades católicas, repito, debieran de empezar desde la misma infancia, desde la misma juventud. ¿Por qué hay tantos jóvenes que reniegan de la fe? Es que ya no hay un seguimiento, ya no hay una perseverancia. Se deja todo a la buena de Dios, a que si quieren los niños. No hay una buena organización pastoral dentro de la iglesia para que haya un seguimiento después de los sacramentos. De por sí, la preparación presacramental es muy exigua, es muy poca. No basta un año, no bastan 2 años para recibir un sacramento. Debiera ser una formación más profunda, como el catecumenado que se vivía en los primeros siglos, cuando los pastores de la iglesia comprendieron que no se podían admitir a la iglesia a gente nada más así, nada más con una pequeña barnizada, con un pequeño maquillaje. No, necesitaba una buena formación cristiana. Eso es muy necesario en la actualidad, porque estamos viviendo tiempos muy similares, tiempos en que la fe es muy atacada, muy cuestionada. Esto es lo que el padre Amatuli propone. Dice el padre Amatuli que no hay que confiar en la fuerza de las costumbres, porque muchos apelaban en el pasado que bastaba la fe del indito en las imágenes, bastaba la fe del indito en las procesiones para que así se conservara, digamos, la fe católica. La historia nos ha demostrado que esto es falso. Hoy mucha gente se ha cambiado de religión y eso está generando muchos pleitos en las comunidades. ¿Por qué? Porque dice el padre Amatuli, muchas veces los que se han cambiado de religión se rehúsan a colaborar por motivos doctrinales. Por ejemplo, ya no creen en las medicinas. Muchas sectas dicen que basta la oración para curarse. Otros dicen que ya está próximo el fin del mundo, entonces ¿para qué vamos a estudiar? Otros, por motivos prácticos, no colaboran en las actividades comunales. Por ejemplo, los sábados o los domingos los ocupan ellos para su culto, para hacer proselitismo, y por lo tanto no pueden acompañar a los católicos en las faenas. Así que la sociedad va cambiando, y también las comunidades indígenas, que en el pasado fueron, digamos, católicas como toda la sociedad,
poco a poco, desafortunadamente, se va viendo que van dejando de ser católicas. Hay lugares donde ya el 60 o el 70% dejó de ser católica, es decir, la mayoría ya son de otra religión o protestantes, como solemos decirles. Por lo tanto, el padre Matuli dice que es tiempo de preparar adecuadamente a nuestra gente y no confiar demasiado en la fuerza de las costumbres supuestamente católicas, ¿sí? O en las estructuras de protección que en tiempo pasado, dieron cierto resultado. Vino nuevo en odres nuevos. Vamos a ir a otro corte y después del mismo vamos a escuchar el texto de Marcos 2, 21 al 22, donde el padre Matuli apoya su reflexión de cambios estructurales para que el evangelio, que es el vino nuevo, pueda propagarse.